¿Qué tan cómodo, hermanos, es para ustedes dormir con zapatos? ¿Les ha pasado que de repente llegan todos cansados y se duermen con los zapatos puestos? Es algo incómodo, ¿no? Yo creo que una de las, uno de los pequeños placeres de la vida es llegar a gusto a tu casa, quitarte los zapatos y poderte acostar a gusto a dormir. Incluso ya ven que hay personas que prefieren los calcetines, personas que prefieren dormir sin calcetines. Yo soy más como de sin calcetines porque siento como que el pie se libera, ¿no? Como que estás a gusto. Pero ahora imagínate lo siguiente. Si crees que se te hace incómodo dormir con zapatos, ¿cómo sería que desde los 5 años aproximadamente te vendan los pies, te los apachurren para que de esa manera tu pie se mantenga pequeño a tal grado que se deforme totalmente la planta del pie, que la planta del pie pase de estar así a estar totalmente así? Imagínate que te pase eso por culpa de una tradición milenaria. Hermanos, en China, hasta hace el siglo pasado se abolió esto, pero durante 1000 años aproximadamente, del año 1000 después de Cristo, había una tradición llamada los pies de loto, la cual consistía en que a las mujeres se les hacía esto, se les amarraba el pie para que se volviera pequeño, que obviamente esto pues traía muchos problemas de deformación en el pie. ¿Y cuál era la razón de hacer esto? Pues temas culturales de que según en ese tiempo se creía que las mujeres con estos pies pequeños eran más bonitas, más atractivas. Incluso muchas madres tenían como esta preocupación de vendarle los pies a las niñas. La niña no quería, a la niña le dolía demasiado lo que le estaban haciendo, pero la madre le decía: tienes que dejarte porque si no, no te vas a casar. Porque es la norma, porque a los hombres en nuestra cultura se les hace bonito que la mujer tenga el pie así todo pequeño, y si no lo haces, no te vas a casar y te vas a quedar sola toda la vida. Si a alguien se le complica imaginar cómo se vería una persona así con este calzado, aquí tenemos una pequeña imagen de ilustración. ¿Me ayudas, por favor? Así, o sea, no quise poner una donde esté totalmente el pie desnudo para que no sea tan explícito, pero podemos notar que sí está el pie totalmente deformado a causa de esta tradición. Incluso una misionera llamada Gladys Aylward, cuando estuvo predicando por ahí de 1920 ahí en China, en ese momento empezaron a prohibir esta práctica los mismos dirigentes chinos y le propusieron a ella que fuera una revisora de pies. O sea, había un cargo que era de ir a ver que las personas no estuvieran haciendo esto, porque la gente no quería dejarlo, porque estaba tan arraigado en su cultura que las mujeres preferían seguir con su pie ahí todo pequeño, todo amarrado, con tal de buscar una mejor vida a futuro. Y allí pues esta mujer al principio no quería, Gladys, pero le dijeron que le iban a dar oportunidad de predicar del evangelio, de hablar de Jesús, si ahí en la revisión iba a ver los pies. Y bueno, eso fue un método evangelístico. ¿Qué quiero que veas tú con este ejemplo que acabamos de ver, hermano? Quiero que veas dos cosas. Primero, que a veces las tradiciones o a veces la cultura, y más que nada una cultura basada en la dureza del hombre desmedida, una cultura machista, deforma los pies, deforma mucho el corazón, la dignidad de las mujeres. Pero también podemos ver que hay solución. Cristo da la salida. Cristo nos llama a restaurar eso. No debemos dejarnos torcer por este mundo corrompido. Y de eso se trata la prédica del día de hoy. La prédica del día de hoy lleva por título: Cristo restaura lo que la cultura ha torcido. Cristo restaura lo que la cultura ha torcido. Así que, hermanos, los invito a que me acompañen a 1 Corintios capítulo 11, versículos del 11 al 16. 1 Corintios capítulo 11, versículos del 11 al 16. Y mientras lo encuentran, les recuerdo que estamos viendo la primera epístola a los Corintios.
Los de Corintios tenían tantos problemas, hacían tantas cosas mal, y entonces Pablo tiene que regañarlos. Los versículos anteriores a lo que estamos viendo era el tema del velo, de que las mujeres tenían que usar el velo para no caer en vergüenza. ¿Y de qué trataba todo esto? El mensaje central era que Dios no solamente quiere tu corazón. Claro que a Dios le importa que tengas un corazón que lo ame y todo, pero también le importa las señales externas que muestras en tu cultura. Porque sí, Dios ve el corazón, pero también en la cultura hay ciertas cosas que mandan mensajes, mandan señales, y Dios quiere que tú mandes las señales correctas de acuerdo a tu cultura. Y entonces ese es el tema que está hablando Pablo antes de todo este tema. Habla de que el hombre es la cabeza de la mujer, es autoridad de la mujer. Cristo es la autoridad del hombre y el Padre es la autoridad de Cristo. Y en medio de todo esto es que Pablo comenta lo siguiente. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello? Mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo, es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Hermanos, nuestro primer punto, lo que primero tenemos que ver en este texto es que somos iguales en dignidad. Iguales en dignidad. Nos dice el versículo 11 y 12. Sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Hermanos, en este pasaje Pablo se está anticipando a la reacción natural del hombre, que siempre tuerce las escrituras para lo malo, y en este caso para subyugar a la mujer, para dominarla. Porque en los versículos pasados había dicho que el hombre es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de la mujer. Y aquí es donde viene el corazón pecaminoso. Dios creó al hombre como cabeza de la mujer, pero el hombre tomó ese cargo y tomó a la mujer y la aplastó y la pisoteó para tener sus intereses por encima. Esto es lo que se le suele llamar el patriarcado. Claro, la definición de patriarcado es amplia, pero vamos a ver unas cuantas definiciones. Para algunos lo podrían definir como cuando los hombres ejercen autoridad y las mujeres son subordinadas. La RAE define el patriarcado como una organización social primitiva en que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes aún lejanos de un mismo linaje. O sea, patriarca viene de eso, el padre es el líder. Pero en este contexto de opresión, el patriarcado tiene la siguiente definición, de acuerdo a Anne Catherine, dice: es un sistema de estructuras y prácticas sociales en que los hombres dominan, oprimen y explotan a las mujeres. Esto no significa que todos los hombres como individuos dominen y opriman a las mujeres, ni que todas las mujeres tampoco sean oprimidas. Esto más bien es que son como las normas sociales, y estas se arraigan y se mantienen ahí durante las demás generaciones, en las relaciones sociales, en las instituciones y en las prácticas que afirman este rol de dominio. Nosotros tenemos esta famosa palabra, ¿no?, de el machismo. ¿Qué es el machismo, hermanos? Es una actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Es una forma de discriminación sexista caracterizada por la prevalencia del varón. Entonces, hermanos, aquí suena fuerte esto, ¿no? Machistas, ¿nos vas a acusar a nosotros de machistas, Sergio? No lo sé, hermanos, cada quien sabe si le queda el saco o no le queda el saco, pero no podemos
cerrar los ojos a esto. De verdad, sí ha existido a lo largo del tiempo el machismo, ha existido una opresión a la mujer a causa del pecado. Los sociólogos esto se lo atribuyen a dos factores de tipo biológico. Dicen que esto se deriva de la capacidad de las mujeres de gestar nuevas vidas, por eso se les vincula con el cuidado y las actividades reproductivas, y creen que, y que el hombre, como tiene mayor fuerza en promedio, por eso se creó este patriarcado. Nosotros creemos, como cristianos, que Dios le dio autoridad a Adán, al hombre, sobre la mujer, pero el patriarcado es esta horrible distorsión a causa del pecado. Y esto lo vemos en la historia de la humanidad. Desde los filósofos antiguos, esos filósofos que uno los puede admirar porque puede haber pensado que eran personas muy brillantes, muy inteligentes, y sí, tenían ideas muy valiosas, pero también tenían ideas bastante dolorosas. Por ejemplo, Aristóteles así habla acerca de la mujer en su obra sobre los animales, sobre la reproducción de los animales. Dice: pues igual que los seres mutilados, unas veces nacen individuos mutilados y otras no. De la misma forma, de una hembra, unas veces nace una hembra y otras nace un macho. Y es que la hembra es como un varón mutilado, y las menstruaciones son esperma, aunque no puro, pues no les falta más que una cosa: el principio del alma. Las hembras son más débiles y frías por naturaleza, y hay que considerar al sexo femenino como una malformación natural. Suena feo, ¿no, hermanos? Un filósofo reconocido, enseñado en las escuelas, tenía esta mentalidad de la mujer es un hombre deforme, la mujer es un hombre mal hecho. Para Hesiodo, la mujer representaba un mal necesario, porque provocaba a los varones a descuidarse de sus obras verdaderamente buenas, pero les proporcionaba placer sexual. O sea, sí es malo porque nos distraen de lo verdaderamente importante, pero al menos satisface nuestra sexualidad. Y uno puede decir: bueno, Sergio, pero eso solo pasa en el mundo, aquí en la iglesia. O sea, inmediatamente cuando se instituyó el cristianismo ya dejó de pasar todo este tipo de situaciones. Pero tristemente, hermanos, este tipo de pensamientos sí siguió manteniéndose en muchas personas. Por ejemplo, Tertuliano, un gran teólogo que creemos que hizo grandes aportes a la teología, en su obra sobre el vestido de la mujer, habla de las mujeres diciendo: ¿y no saben que cada uno de ustedes es una Eva? La sentencia de Dios sobre este sexo de ustedes persiste en esta era. La culpa debe necesariamente permanecer también. Ustedes son la puerta del diablo. Ustedes son quienes desataron este árbol. Ustedes son las primeras desertoras de la ley divina. Ustedes son quienes persuadieron a aquel a quien el diablo no fue lo suficientemente valiente como para atacar. Destruyeron tan fácilmente la imagen de Dios. Destruyeron tan fácilmente la imagen de Dios, el hombre. A causa de su desierto, es decir, la muerte, hasta el Hijo de Dios tuvo que morir. ¿Y piensan en adornarse más allá de sus túnicas de pieles? Wow, suena fuerte, ¿no? O sea, este es un hombre que es respetado en la iglesia y que, claro, que creemos que tiene buenos aportes, pero estas frases, wow, suenan interesantes, suenan fuertes. Ustedes, mujeres, fueron las que arruinaron a la raza humana. Por culpa de ustedes tuvo que morir Jesucristo. Suena duro, ¿no? Alguno podría pensar: bueno, Sergio, solamente Tertuliano, no había nadie más que creyera cosas así. Bueno, Ambrosio de Milán, otra persona también muy importante, que vivió del año 340 al 397, obispo de Milán, pues también creyó que la mujer era por naturaleza inferior, ¿no? Cuando habla del paraíso dice lo siguiente: de hecho, aunque el hombre fue creado fuera del paraíso, es decir, en un lugar inferior, se le considera superior, mientras que la mujer, aunque fue creada en un lugar mejor, es decir, dentro del paraíso, se le considera inferior. Agustín, este gran hombre que tanto lo citamos, uno de los teólogos más influyentes, creía que el único propósito de la mujer era procrear. En su comentario sobre Génesis dice lo siguiente: si no fuera el caso de que la mujer fue creada para ser la ayuda del hombre específicamente para la producción de hijos, ¿por qué habría sido creada como una ayuda?
¿Acaso fue para que trabajara la tierra con él? No, porque en ese momento no existía tal labor para la cual él necesitara un ayudante. E incluso si tal trabajo hubiera sido requerido, un hombre habría sido un mejor asistente. También se puede suponer que la razón de su creación como ayudante tenía que ver con la compañía que ella podía proporcionarle al hombre, si acaso él se aburría con su soledad. Sin embargo, para compañía y conversación, cuanto más agradable es que dos amigos varones vivan juntos que un hombre y una mujer. No puedo pensar en ninguna otra razón para que la mujer haya sido hecha como ayudante del hombre si descartamos la razón de la procreación. La doctora Sarah Summer, en su libro que se llama Hombres y Mujeres en la Iglesia, construyendo consensos en el liderazgo cristiano, habla de estos padres y dice la siguiente frase: era costumbre, no algo bíblico, que los padres de la iglesia condenaran la naturaleza de las mujeres. La mayoría de las personas en su cultura hacían lo mismo. Se veía a las mujeres como crédulas, seductoras e inferiores. Hoy en día esto podría sonar loco, casi fabricado, como si alguna feminista radical y sin Dios lo hubiera inventado, pero es cierto. Y los cristianos deben saberlo. En el pasado, la cuestión del lugar de las mujeres en la iglesia no presentaba ningún dilema. Se les asignaba roles subordinados porque se creía que, en esencia, las mujeres eran inferiores. Así que sí, hermanos, tenemos que aceptar la realidad. También hay machismo cristiano. Obviamente no es lo ideal, pero ha existido y no podemos callarnos a la historia, no podemos cerrar los ojos y no darnos cuenta que está pasando esto. Aunque sí, durante la época de la Reforma hubo avances, pero también todavía era difícil quitar del todo este tipo de percepciones. Lutero afirmó que la mujer definitivamente tenía valor. Él atacó esa declaración antigua de que la mujer es un mal necesario y él dijo: estas son palabras de un pagano ciego que es ignorante al hecho de que hombre y mujer son creación de Dios. Juan Calvino también apoyó eso y dijo lo siguiente: el proverbio vulgar, de que la mujer es un mal necesario, el proverbio vulgar sin duda es que ella es un mal necesario, pero la voz de Dios debe ser escuchada, la cual declara que la mujer es dada como una compañía y un asociado para el hombre, para asistirlo en vivir bien. Gracias a Dios, hermanos, ya tenemos un progreso, ¿no? Ya estas personas están apoyando la dignidad de la mujer, aunque todavía como que hay poquitos rezagos, porque estas mismas personas también dijeron declaraciones un poquito problemáticas. Por ejemplo, Lutero en sus charlas de sobremesa dijo: cuando las mujeres hablan bien, no es digno de alabanza. Les conviene balbucear y no ser capaces de hablar bien, eso las adorna mucho mejor. O sea, como dijo aquel poema, me gustas cuando callas, ¿verdad? Calladita te ves más bonita. Como que todavía tenían algunas cuestiones que no habían resuelto los hermanos de este tiempo. Juan Calvino también consideraba que hay más valor intrínseco en las acciones del varón. En uno de sus sermones dijo: porque ¿de dónde viene el trabajo? ¿De dónde provienen todas las cosas más excelentes y altamente estimadas? Sin duda todo proviene del lado de los hombres. Okay, aquí estamos viendo que sí, estas personas ya estaban regresándole la dignidad y el valor a las mujeres, pero como que todavía había detallitos que había que pulir. Pero hermanos, aún así sí fue un avance y sí fue algo positivo lo que hizo la Reforma. Incluso en el lado anglicano, esta iglesia estatal de Inglaterra tiene un libro que habla sobre el estado del matrimonio y contiene una discusión acerca del abuso conyugal, el abuso del esposo con la esposa, y dice que el hecho de que el hombre le pegue a una mujer es la mayor vergüenza que pueda haber, no tanto para ella que es golpeada, sino para él que hace el acto. Incluso le dice que es como pagano, o sea, incluso les dice que hasta los paganos tienen cierta razón cuando ven que es una abominación el acto de golpear a la mujer. Nos dice esta declaración de los anglicanos: esto puede entenderse bien por las leyes que han hecho los paganos, las cuales la liberan de tener que seguir viviendo con tal marido que es indigno de seguir acompañándola si la golpea,
pues es algo extremo tratarla de manera tan vil como si fuera una esclava, siendo que es tu compañera en la vida y fue unida a ti en los asuntos necesarios de tu vivir. Por lo tanto, se puede comparar bien a tal hombre, si es que se le puede llamar a hombre, si le puede llamar a hombre a esta persona y no más bien una bestia salvaje, como un asesino de su propio padre o madre. O sea, si tú eres un golpeador de mujeres, eres un asesino como si hubieras matado a tu padre y a tu madre. O sea, ahí vemos que la iglesia está queriendo otra vez regresarle la dignidad a la mujer, la que había perdido a causa de la cultura, a causa de las tradiciones, a causa de un liderazgo deformado, mal encaminado. Pero aún así, pues recordemos que durante el siglo XV y el demás tiempo, la iglesia y el Estado se empezaron a separar. Entonces, aunque la iglesia sí buscaba el bienestar de la mujer, aún así el Estado seguía tratando a la mujer de una manera inadecuada. Seguía tratándola como una persona sin derechos, como una persona tonta, físicamente solo sirves para tener hijos y para cuidarlos, pero no tienes ningún valor fuera de eso, no puedes votar, tu palabra no cuenta, eres considerada como una menor de edad. Ese era el lugar en el que se tenía la mujer en ese tiempo. Pero aquí es donde empiezan a entrar estas famosas figuras del feminismo. Antes de la primera ola empiezan varias mujeres a levantarse y a exigir sus derechos. Por ejemplo, una mujer en Francia en el siglo XV llamada Christine de Pizan, dice que la inferioridad femenina no es natural, sino que es cultural. Y ella escribe un libro llamado La ciudad de las damas, en la cual da una imagen positiva del cuerpo de las mujeres. Y dice que la historia de las mujeres sería diferente si no hubieran sido educadas por hombres. O sea, con nosotros el cuerpo de la mujer es bueno, sí, biológicamente no somos tan fuertes, pero nuestro problema está en que nos están educando de una manera que nos están oprimiendo. Otra mujer llamada Marie de Gournay dice que la única diferencia pues, es lo biológico. Otra mujer llamada Mary Estelle, una inglesa del siglo XVII, decía que las mujeres tienen la misma capacidad de razonar y pensar, y hace una frase muy buena que dice: si todos los hombres nacen libres, ¿por qué todas las mujeres nacen esclavas? Si todos los hombres nacen libres, ¿por qué las mujeres nacen esclavas? Ahorita nosotros, siglo XXI, ya habiendo luchado y habiendo superado muchas de estas cosas, a veces no dimensionamos el nivel de opresión que estaban viviendo las mujeres en este tiempo. Pero vemos que desde ese tiempo ya las mujeres estaban intentando quitarse este estigma, quitándose esta opresión. Durante la Revolución Francesa, miles de mujeres salieron a una marcha armadas con picas y dagas ahí al Palacio de Versalles porque estaban protestando por el precio del pan. O sea, las mujeres eran ahí activistas, hacían su mayor esfuerzo, pero aún así cuando llegó la Revolución Francesa no se les tomó mucho en cuenta. Uno de los lemas de la Revolución Francesa es libertad, igualdad y fraternidad. Libertad, igualdad y fraternidad. Y esto lo comentan en la Gran Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que esta libertad y esta libertad, igualdad y fraternidad solo eran para las mujeres. Porque bueno, esto es parte de los derechos del hombre y del ciudadano. O sea, no de la ciudadana, del hombre, del ciudadano. Por eso una mujer muy valiente, Olympe de Gouges, escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, donde dice que la mujer nace igual que el hombre en los derechos. Y también pedía que las mujeres pudieran votar, porque en ese tiempo las mujeres no podían elegir a sus gobernantes. Y ella decía, si la mujer tiene el derecho de subir al patíbulo, o sea, el lugar donde aplican la pena de muerte, si la mujer tiene el derecho de subir al patíbulo, debe tener igualmente el derecho de subir a la tribuna. Irónicamente,
Esta mujer fue guillotinada el 3 de noviembre de 1799. O sea, ella sí fue al patíbulo, pero en su vida no cumplió esto de ir a la tribuna. Rousseau, un filósofo también muy famoso, este filósofo que dice que el hombre es bueno por naturaleza, pero que es el Estado el que lo corrompe, nos dice acerca de la naturaleza de la mujer lo siguiente: uno debe ser el activo y fuerte, el otro pasivo y débil. Es preciso necesariamente que el uno quiera y pueda. Basta que el otro se resista a algo. Establecido este principio, se sigue que la mujer está hecha especialmente para complacer al hombre. Si la mujer está hecha para complacer y para ser subyugada, debe hacerse agradable al hombre en lugar de provocarlo. Entonces, una mujer llamada Mary Wollstonecraft, pues también ataca esto, ¿no? Dice, la desigualdad no es biológica, es producto de la educación, de las pautas que los hombres han marcado. Ella lo que quería es lo siguiente: no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. O sea, en este tiempo el feminismo no buscaba gobernar, no buscaba hacer que los hombres pagaran por todas las cosas malas que habían hecho, sino que simplemente la mujer ya no quiere ser oprimida, ya no quiere ser explotada. En los códigos napoleónicos, después de la Guerra Francesa, de la Revolución Francesa, las mujeres se declaraban menores de edad, no tenían capacidad política, no tenían capacidad jurídica, no tenían patria potestad. Y aquí es donde surgen las primeras olas del feminismo, en los 1900 y tantos. Estaban pidiendo sufragio y educación, o sea, déjenos votar y déjenos por favor estudiar. No queremos gobernarlos, no queremos dominarlos, simplemente denos el derecho de votar y de aprender. En ese tiempo, para las norteamericanas apenas había una distinción entre el esclavo y la mujer. Por eso muchas americanas se unieron a la abolición de la esclavitud. Básicamente, ser una mujer era ser una esclava. La declaración de Seneca Falls fue el primer documento que hicieron las mujeres del feminismo y dice lo siguiente: la historia de la humanidad es la historia de las repetidas vejaciones y usurpaciones perpetradas por el hombre contra la mujer, con el objetivo directo de establecer una tiranía absoluta sobre ella. Nunca le ha permitido que la mujer disfrute del derecho inalienable del voto, le ha obligado a acatar leyes en cuya elaboración no ha tenido participación alguna. Y de hecho, después de la guerra de secesión en Estados Unidos, esta guerra donde se luchó para abolir la esclavitud, las mujeres aún así no podían votar. Las mujeres empezaron a votar en Estados Unidos en 1920. Y dirás, bueno, México, país avanzado, obviamente las mujeres ya votaban desde el tiempo de los mexicas, desde los toltecas y eso, pero no, hermanos, la primera vez que en México se votó en el país fue el 3 de julio de 1955. O sea, piénselo, tal vez su abuelita o su bisabuela hubo un momento en el que no pudieron votar. O sea, eran tenidas a menos. Pero bueno, después vino la guerra mundial, las mujeres tuvieron que sustituir a los hombres en el trabajo y fue cuando se les dio más libertad, más apertura. Pero luego llega la segunda ola feminista en los años 60. Aquí ya se empieza a hablar como de la libertad sexual. Coco Chanel empieza a fabricar ropa que no use corsets, porque hasta ese tiempo pues las mujeres tenían este corset, esta cosa como una faja bien apretada. Entonces ya la moda empieza a cambiar y surge una mujer muy famosa, ¿no? Simone de Beauvoir, que nos hablaba en su libro El segundo sexo: no se nace mujer, se llega a serlo. Porque para ella una cosa es el sexo y otra cosa es el género. El sexo son esas cosas biológicas que tienes, los pechos, el tema del vello, el cabello, eso es lo biológico, eso es el sexo. Pero el género son esas cosas que la cultura piensa que debes cumplir por ser mujer o por ser hombre. Aquí creo que ya ella estaba yéndose demasiado lejos, porque
Claro, una cosa es el sexo y una cosa es lo biológico y otra cosa es cómo te comportas, pero por algo Dios nos creó diferenciados, esperando cierta participación en el mundo de diferente manera. Pero en este tiempo ya estamos viendo que las mujeres ya querían cierta libertad sexual, que nosotros estamos en contra de la libertad sexual en este sentido de acostarme con quien quiera. No, nosotros creemos que la libertad está sujeta, la sexualidad está delimitada a la esfera matrimonial, pero aquí ya las mujeres empiezan a quererse liberar en este aspecto, pero tanto mujeres como hombres no deberían tener esta libertad sexual que propugnaban en estos tiempos. Una mujer llamada Betty Freeman, en su famoso libro La mística de la feminidad, habla de mujeres amas de casa que tenían un problema, tenían una depresión. Se le llamó el problema que no tiene nombre, porque ellas no sabían describir lo que tenían. Ellas eran mujeres casadas, con buena familia, pero sentían que no tenían identidad, porque sentían que solamente su vida dependía en ser esposas y ser madres. Aquí nosotros podemos decir, hermanos, que claro, tu identidad nunca va a estar bien completa, nunca va a estar plena si la pones en alguna persona ajena a Dios. Solamente tú puedes tener tu identidad verdadera en Cristo. Fuera de eso, siempre te vas a mantener insatisfecho. Luego en los 80 entró que la tercera ola y luego ya en el siglo XXI que está la cuarta ola, que ya son como muchos feminismos muy diferentes, cada quien como que anda por su lado. El feminismo liberal se puede decir que es el sano, es el que busca la igualdad, o sea, igualdad en valores, que no me cosifiques, dirá una mujer, no valgo menos que tú por ser mujer, yo también tengo derecho a la educación y eso lo aplaudimos, eso lo celebramos. El problema es que luego también vienen feminismos que son radicales. Por ejemplo, bueno, el feminismo radical dice que el problema no es la desigualdad, el problema es la opresión. El hombre ha oprimido a la mujer, entonces no simplemente se trata de que nos den derechos, dicen las mujeres, las feministas radicales, sino que tiene que haber un cambio de estructura. Tenemos que hacerles pagar por todo lo que nos han hecho. Y esa es la historia de la mujer. Es la historia que han tenido que vivir, que han tenido que experimentar. Alguno va a pensar, Sergio, ¿te volviste feminista? ¿Qué te está pasando? Pero el detalle, hermanos, es que justamente como hemos estado viendo, estamos predicando la Biblia en orden, y la verdad yo nunca me hubiera imaginado tocar este tema, pero la verdad que sí me conmovió cuando estaba investigando todo esto, ¿no? Porque cuando piensas en el feminismo, piensas como en estas feministas radicales que se ven como un poco locas, que atacan a los hombres fuertemente, y claro que están equivocadas porque es como la reacción totalmente contraria, pero en una primera instancia el feminismo era algo sano porque buscaban recuperar eso que Dios les había dado: honra, dignidad. De hecho hay un movimiento en Estados Unidos que se llama trad wife, que es como la esposa tradicional, que consiste en que las mujeres ya quieren ceder su derecho a voto. O sea, tantos años que estuvieron batallando para conseguirlo, pero estas trad wife, o sea, esposa tradicional, dicen, no, ya vamos a ceder nuestro derecho al voto, vamos a ser simplemente mujeres de casa, ya no vamos a participar en cosas afuera de nuestro hogar. Pero como bien nos diría Piper y Gruden, no siempre es bueno esto de ser tradicionalista, porque ellos dicen, nos sentimos incómodos con el término tradicionalista porque implica una falta de disposición a permitir que las escrituras desafíen los patrones tradicionales de comportamiento. Entonces aquí vemos que es curioso, ¿no? La prédica pasada era que mandara las señales correctas de acuerdo a tu cultura, pero ahora estamos viendo que si tú malinterpretas ese mensaje, puedes permanecer en una cultura deformada, una cultura incorrecta, una cultura que no es sana. Pero desde el mismo comienzo del cristianismo, esto no debía ser así. El cristianismo reivindica la figura de la mujer. ¿Qué dice la Biblia sobre la mujer? Que fue creada a imagen de Dios al igual que el hombre. La mujer es igual en dignidad al hombre, que su valor está en Cristo igual que los demás cristianos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son unos en Cristo.
También se habla que la mujer es coheredera de la gracia con los hombres. Esto lo dice Pedro. En un tiempo en el que las mujeres no tenían herencia o no podían participar de los bienes, ellas no tenían como el derecho de las cosas. Ellas eran como un niño. No, legalmente ellas no podían tener cierto dinero. Solamente les pertenecía cuando el dinero pues era como de su esposo o de su padre, pero ellas solas no podían tener algo. Pero aquí Pedro les dice que la mujer es coheredera de la gracia en 1 de Pedro 3:7. También se nos muestra en la Biblia que la mujer puede hablar la palabra por el Espíritu, y esto lo vemos en Hechos 2:17-18, que su virtud está en el hogar y ella es digna, cuando trabaja, es digna de ser alabada, como nos dice Proverbios 31:30. O sea, la escritura es explícita acerca de que la dignidad, de que la mujer tiene dignidad. Desde el principio de la creación, la mujer se equipara al varón en dignidad. De hecho, Jesús aceptó mujeres como discípulos. Vemos que las mujeres fueron las primeras testigas de la resurrección en un tiempo en el que el testimonio de la mujer no importaba. O sea, cuando tú tenías un caso judicial, llegaba una mujer a testificar, tu testimonio no cuenta, no es válido, eres mujer, hazte para allá. No, para Jesús el testimonio de la mujer fue importante. También en un tiempo donde pues no se les enseñaba a las mujeres, tenemos a mujeres en el siglo XVI pidiendo educación. En el siglo I vemos que Pablo ordena las ancianas enseñen a las jóvenes. O sea, las mujeres también pueden aprender doctrina y también pueden transmitir ese conocimiento a otras mujeres. También en el cristianismo las mujeres recibían protección institucional. En una época en la que si quedabas viuda en el Imperio Romano, pues a ver cómo la hacías. Pero el Señor había instituido que las mujeres fueran apoyadas por la iglesia cuando estaban en una condición de viudas. Y esto se ve también desde el Antiguo Testamento, o sea, no es algo que haya traído Cristo. Dios desde la creación ya tenía un valor especial por las mujeres, ya las veía en la misma dignidad que al hombre. En el Antiguo Testamento se les pide a las personas cuidar de las viudas y de los huérfanos. Dice Éxodo 22:22, no afligirás a viuda ni a huérfano. Esther es una figura muy importante del pueblo del pueblo de Israel, y ella fue una mujer. Y hay un libro que tiene su nombre, algo que no era muy común en los tiempos de antes. El Cantar de los Cantares presenta el amor mutuo de un hombre y una mujer. Ahí la mujer no se ve como cosificada, sino que así como el hombre desea fuertemente a la mujer, también la mujer habla y desea fuertemente al hombre, y es un amor recíproco, es un amor bonito. El cristiano desde los primeros siglos siempre fue atractivo para las mujeres de clase alta porque se veía que se les daba esta dignidad. Cuando nacía una mujer y el padre de la casa no la quería, la podía ir y llevar al basurero, y ahí iba la iglesia cristiana a rescatar a esas pequeñas, porque si no, alguien o se morían o alguien las tomaba para convertirlas en prostitutas. Pero no, la iglesia de Dios llegaba, las rescataba y les daba una segunda oportunidad. Pero tristemente hubo un momento en que la iglesia se disolvió en la tradición. La iglesia se disolvió en esta cultura, en la mentalidad de la época, y aunque tenían ahí el claro ejemplo de las escrituras, como que se cegaron a eso. Pero vemos que en nuestro versículo habla de que el hombre no es sin la mujer, ni la mujer es sin el hombre. Sí, Dios creó a Adán y de Adán creó a Eva, pero también después de ahí todos los hombres y todas las mujeres proceden del nacimiento natural, proceden del parto de una mujer. Nos necesitamos, nos complementamos, y todo esto procede de Dios. O sea, no debemos recordar, hermanos, que el hombre no debe subyugar a la mujer en autoridad. En última instancia, Dios los creó a los dos para ser tratados igual, con el mismo amor, con el mismo aprecio, con el mismo afecto. Y esto es algo que debe mantener el cristianismo. Debe mantenerse con esa fuerza que le regresa a la mujer su dignidad en este mundo caído.
Así que hago un llamado en este punto a los hombres, e incluso también a las mujeres, porque también a veces las mujeres pueden tener ciertos temas de machismo interiorizado. Por ejemplo, en este detalle en que hay culturas, hay casas en que si el varón se levanta a lavar los platos, la abuelita le dice: no, mijo, siéntese, no se preocupe. Jacqueline, nieta, no sé, ve a lavar los trastes de tu hermano. O sea, no se le permite al hombre servir porque hasta a veces las señoras ya tienen este chip de: no, tú no hagas. Hija, tú eres la que vas a hacer, tú eres la que vas a hacer todo. A los hombres, a muchas mujeres no le exigen que ayuden en la casa, pero a las mujeres se les exige como si solo ellas tuvieran que poner de su parte. Pero también está el lado de los hombres, ¿no? Hay hombres que golpean, son agresivos. El caso de engañar a tu esposa, le estás quitando el valor que tiene delante de Dios, la estás cosificando, la estás volviendo otra cosa. Y sí, somos cristianos, pero corremos el riesgo de que eso penetre en nosotros, de que sin darnos cuenta tengamos estas actitudes machistas. Pero ahora viene el otro punto. Sí, el feminismo tiene su verdad, pero también debemos entender que aunque somos iguales en dignidad, somos diferentes en roles. Y ese es nuestro segundo punto, diferentes en roles. Este punto ya va a ser más corto, hermanos. Juzguen ustedes mismos, dice el siguiente versículo, del 13 al 16. Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. No enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que la gloria para la mujer mientras que es gloria para la mujer llevar el cabello largo, es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. ¿Qué significa este versículo? Así en palabras sencillas, para las personas antiguas, se veían como que era natural que la mujer le crecía el cabello más rápido. O sea, como que ellos sentían así como que te veían a la semana y decían: oh, te creció el cabello mucho, ¿no? Y para ellos era algo natural que a la mujer le crecía más rápido el cabello y al hombre, bueno, le crecía más lento según lo que ellos percibían, y que al hombre le crecía barba. Entonces, Pablo está apelando a la naturaleza, a lo que se ve que es parte de la creación. Y esto nos lleva a este punto. Dios, cuando nos creó, sí diferenció nuestras naturalezas. A la mujer la hizo con ciertas características, y al hombre también lo hizo con ciertas características, y estas características son para que se expresen en lo que Dios les mandó a hacer. Y es un punto importante esto, hermanos. Sí, hay machismo, hay cosas muy malas, pero cuando tú quieres enderezar algo de una manera desmedida, puedes terminar cayendo en el otro extremo. Ustedes, me imagino, conocen la Torre de Pisa, esa torre famosa que está inclinada allá en Italia. Imagínense que un superhéroe, Batman, Superman más bien, quiere volver a acomodar la Torre de Pisa, llega y le empuja con fuerza, pero le aplica tanta fuerza que la termina ladeando para el otro lado. O sea, eso tampoco es lo ideal es que estuviera firme en 90 grados. Pero eso es como parte de la reacción feminista. No solamente quiso regresar las cosas a su lugar original, sino que ahora están queriendo dejarlo en el otro extremo. Porque, hermanos, el diseño de Dios no necesita ser mejorado, solo necesita ser restaurado. Así como cuando hay una obra de arte, si digamos que algún día le pasa algo a la Mona Lisa, no hay necesidad de crear otra Mona Lisa. Lo que necesitas es restaurar la misma pintura. ¿Y cuál es el diseño que vemos que Dios hizo? En Génesis 2:18 dice: dijo además el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. O sea, la mujer fue creada como una ayuda para el hombre. Y alguno podría pensar: ay, joles, ¿cómo que ayuda idónea? O sea, ¿estás loco? ¿Qué? ¿Cómo yo voy a hacer una ayuda? O sea, me estás quitando mi valor, me estás diciendo que soy una sirvienta, me estás diciendo que soy una chacha. Pero no, hermanos, esta palabra de ayuda es la palabra en hebreo eser, y es la misma palabra que se usa para Dios. En algunos
En algunos salmos nos dice el Salmo 33:20, nuestra alma espera al Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Ahí la palabra ayuda es la misma de ayuda idónea. El Salmo 75 dice, pero estoy afligido y necesitado, oh Dios, ven pronto a mí, tú eres mi ayuda y mi libertador, Señor, no te tardes. Entonces vemos que el mismo Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, el mismo Dios poderoso se llama a sí mismo ayuda. Entonces no es algo pequeño que la mujer sea ayuda. No es algo de menor importancia el ser ayuda. Aquí hay unos términos que son importantes de ver. El autor Raymond Ortlund nos habla de un término llamado la jefatura masculina, y esto fue lo que instituyó Dios en la creación. En la unión de dos seres humanos espiritualmente iguales, el hombre y la mujer, el hombre tiene la responsabilidad principal de guiar dicha unión en una dirección que glorifique a Dios. Lo voy a repetir. En la unión de dos seres espiritualmente iguales, el hombre y la mujer, el hombre tiene la responsabilidad principal de guiar dicha unión en una dirección que glorifique a Dios. Esa es la jefatura masculina. A veces nosotros pensamos en liderazgo en un término de arriba abajo. El hombre está aquí arriba, la mujer está aquí abajo, pero para Dios más bien es una guía. O sea, me gusta verlo más bien como el hombre va al frente, la mujer va atrás, pero están en la misma dignidad, el mismo honor, pero Dios le dio al hombre esta carga tal vez un poco pesada, dado a sus características, de el hombre ver por la mujer, guiarla, ayudarla. No se trata, hermanos, de valer menos, no se trata de que no eres importante, sino que se trata de que el hombre tiene que salir a dar la cara, a guiar. Y la verdadera antítesis de esta jefatura masculina es la dominación masculina. Eso es lo que ha pasado. La jefatura se convirtió en una dominación. Y por esto se puede decir que es la imposición de la voluntad del hombre sobre la mujer sin tener en cuenta su igualdad espiritual, sus derechos ni su valor. Ese es el problema. Ese es el verdadero problema. Que el hombre ha usado su liderazgo para oprimir, cuando no debería ser así. Cuando nos dice Colosenses 3:19, maridos amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. O sea, que esta forma, nos dice un autor, esta forma destructiva de relacionarse con el cónyuge es una distorsión satánica del liderazgo masculino semejante a Cristo, porque desfigura la representación del amor de Cristo por su esposa. Recordemos, hermanos, que Dios ha creado el matrimonio para mostrarle al mundo cómo es que Dios ama a su iglesia. Y si tú actúas cruelmente con tu esposa, estás comunicando que Dios actúa cruelmente con su iglesia. Pero ¿cuál fue el ejemplo de Cristo? Amor. Tu liderazgo es un liderazgo para amar, no para golpear, sino para tratar suavemente. Nos dice Jeremy Taylor, el poder de un esposo sobre su esposa es paternal y es amigable, no magisterial ni déspota. El poder que un hombre tiene está fundamentado en el entendimiento, no en la voluntad o la fuerza. Esto no es un poder de coerción, sino un poder de consejo. Y alguno podría preguntarse, bueno, Sergio, pero Gálatas 3:28 nos dice que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, pues todos somos uno en Cristo. Entonces significa que la mujer puede ejercer autoridad, por ejemplo, en la iglesia, o puede ejercer autoridad en la casa, porque al fin y al cabo, pues son iguales, ¿no? Pero el detalle, hermanos, está en que, bueno, al menos aquí la palabra son uno en Cristo se refiere a que están unidos, a que es una comunidad. Eso no quita los roles que Dios le ha dado al hombre. El feminismo cristiano tiene esta postura de que con Cristo, con la redención, se quita la jefatura masculina. Pero no, la jefatura masculina estaba desde antes de la caída. Muchos piensan que con la caída fue que apenas la voluntad de la mujer fue dada para el varón, pero desde antes de la caída Dios ya había hecho a la mujer como ayuda idónea. Y esto lo vemos en el hecho de que cuando la mujer peca, el que vemos que está en Romanos como culpable es Adán. O sea, Adán tenía la responsabilidad. Sí, los autores de la iglesia antigua le echaron la culpa a la mujer, no.
ustedes fueron la puerta del infierno, ustedes fueron la puerta de Satanás. Pero la Biblia, ¿quién dice que es el responsable? El hombre. El hombre fue el que falló al no cumplir su papel de líder. Así que, hermanos, esto es importante. No por querer restaurar algo, nos vayamos al extremo opuesto. Ser ayuda idónea es digno, ser una ayuda idónea es bello, es hermoso. Un autor describe la masculinidad como un ejercicio, describe la maternidad como un ejercicio de poder en el mundo. Nos dice: Dios ordenó que la fortaleza viniera al mundo de esta manera. Él busca descendencia piadosa, ese vientre que crece, esos llantos hambrientos en la noche, el consuelo de tus pechos, los brazos alrededor de tu pierna, el niño en tu cadera, el adolescente en el coche contigo, la sonrisa al perder un diente, el peso en el cochecito que empujas. Esta es tu fortaleza, este es tu poder, esta es tu mano haciendo su parte en gobernar al mundo. Ser una madre, ser una ayuda idónea, complementar al hombre es hermoso, es bonito. Es más, hermanas, hasta es un favor que se le hace a la mujer, por así decirlo, el que no sea líder, porque ser líder es pesado, es brutal. Ustedes podrían preguntarle a los ancianos de la iglesia qué tan bien les va siendo líderes, y van a ver que es pesado, es cansado, es tener muchas cargas. Pero bueno, Dios creó al hombre con cierto cerebro, ciertamente, para enfocarse en estas cargas. No lo hizo tan emocional. Pero ¿qué pasa cuando una mujer toma un liderazgo que no le corresponde? Pues sus emociones son un poquito más fáciles de moverse, y se presiona más, y es más duro para una mujer ser líder, porque justamente Dios por eso le dio cierto temple al hombre. Pero sí, en el contexto de la iglesia, la mujer es valiosa. En la Biblia habla de mujeres como diaconisas. Las mujeres pueden predicar el evangelio. En el mismo principio, en el huerto del Edén, la mujer no se trata de que iba a estar ahí nomás viendo al hombre trabajar. En conjunto, ellos tenían que cumplir esta misión de fructificar y sojuzgar la tierra y reinar en el mundo. Somos como una sinfonía, hermanos. Si de repente, ahorita durante la alabanza, tuviéramos 5 baterías y se levantaran 5 hermanos a tocar los 5 la batería, ¿qué sentido tendría, verdad? No sería muy bonito, muy llamativo. Pero ¿qué pasa? Que hay una batería, hay un bajo, hay un piano, hay una guitarra, porque cada instrumento armoniza perfectamente con los otros instrumentos, y así debería ser en el caso de nosotros. Ya para Pablo, si de plano este argumento de las cosas de la naturaleza no le sirve a la mujer para ponerse el velo, regresando al versículo bíblico, usa su superargumento sacado de la manga, pues en nuestras iglesias no se hace así, y punto. ¿Nunca les ha pasado, hermanos, no? Que de repente le preguntas a tu mamá: oye, mamá, ¿por qué esto? Pues porque aquí en esta casa se hace de esta manera, y no preguntes, ¿verdad? Entonces ese es como el punto final de Pablo, terminando con este versículo. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viendo, hermanos? Una cosa es la dignidad, una cosa es lo que eres, y otra cosa es tu función. Sí, como cristianos estamos llamados a regresarle la dignidad a la mujer que ha perdido a causa de la tradición, pero también estamos llamados a recuperar ese diseño de los roles originales. Si tienes más dudas de cómo debe ser la masculinidad bíblica, te recomiendo que veas una prédica ahí en YouTube, le pongas breves reflexiones sobre la masculinidad de mi hermano Leo, breves reflexiones sobre la masculinidad, que de hecho, cosa curiosa, es la prédica menos breve de todas las que tiene, pero es una prédica muy buena hablándonos de estos temas, hermanos. Y en esto podemos ver que solo Cristo puede curar estas distorsiones, porque a través de toda esta prédica nos dimos cuenta cómo, si le das las riendas al hombre, el hombre hace estragos. Si tú metes a un puerco, a un cochinito a tu casa y lo dejas ahí solo, va a hacer estragos. Por eso Cristo es tan necesario. Solo Cristo nos puede ayudar, a través del cambio que hace en nosotros, a romper todas estas
cadenas, a romper todo esto que está deformado. Jesús en la cruz ya logró un hecho impresionante. Jesús nos pudo reconciliar con Dios. Esa fue la obra de Jesús en la cruz. Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre y vivió una vida perfecta para morir en la cruz y de esa manera tomar tu lugar. Tú, persona que ya seas hombre y que eras un machista, que eras un calumniador, que eras un opresor, como se le suele llamar. Tú que eras un hombre machista, opresor, pecador, que eras de lo peor. Cristo murió en la cruz para dar su vida por ti y para que tú, creyendo en Él, puedas ser transformado y toda esa montaña de podredumbre, de cochinada que había en ti, pueda ser quitado. Y también, mujer, tú que tenías tus cuestiones, tal vez la vanidad, tal vez el erotismo, algún cierto tipo de machismo interiorizado o un feminismo radical, también Jesús dio la vida por ti para poderte quitar toda esa podredumbre que había sobre ti. Porque, hermanos, Jesucristo ya nos redimió en nuestra relación para con Dios. Ahora, ¿no sería también adecuado que permitamos, que dejamos que redima nuestros roles en la sociedad? Que redima ese plan que Él había hecho desde el comienzo. Porque, hermano, te recuerdo, solo Cristo restaura lo que la cultura ha torcido. Cristo restaura lo que la cultura ha torcido. En el principio veíamos que la cultura china dominante de ese tiempo consistía en torcer los pies de las pequeñitas para que así toda la vida estuvieran con ese sufrimiento a causa de ideas tontas, ideas deleznables. Pero cuando entra la luz del Evangelio, lo que estaba torcido termina siendo enderezado. Y es hacia donde te quiero invitar, hermano, a que vuelvas a la verdadera humanidad, a que participes en la verdadera masculinidad y que participes en la verdadera feminidad. Así que, hermano, reflexiona, piensa, mi masculinidad la estoy llevando a cabo de la manera correcta, mi feminidad la estoy llevando a cabo de la manera correcta, mi conciencia está siendo cautiva de mi masculinidad, mi conciencia está siendo cautiva de mi feminidad. Reflexionemos en esto, hermanos. Acompáñenme a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Padre, por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por todo lo que nos has dado. Te pido, bendito Padre, que nos ayudes a quitarnos el feminismo radical, el machismo, esas cosas que impiden que de verdad nos podamos guiar rectamente por ti. Ayúdanos a entender que no se trata de que unos valemos más que otros, sino que nos has dado funciones distintas para tu propósito, para amarte, para buscarte, para servirte, Señor. Ayúdanos a amar de la manera sana al sexo opuesto, a comprender que nos has hecho diferentes para complementarnos, no para golpearnos, no para oprimirnos. Te pido esto, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Doy paso a